Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a la clase de taller de lectura y redacción. Espero que durante estas sesiones que llevamos hayan podido ustedes pues tener un conocimiento un poco más amplio sobre lo que es la palabra y que se haya podido desenvolver el tema. En cuanto a sus tareas, yo creo que han ido viendo que pues las calificaciones han sido un poquito bajas. Sí pido un poquito más de esfuerzo de su parte, sobre todo en la elaboración de los ejercicios, ya que se les ha estado enviando material de apoyo. Cuando el video no sea claro, cuando la explicación no sea clara, ustedes pueden recurrir al material de apoyo. Ahí está toda la información y los ejemplos para que ustedes puedan llevar a cabo lo que son sus ejercicios. Como retroalimentación, recuerden que ya la próxima clase será el examen. La próxima sesión ya es la evaluación de la primera unidad. Entonces, como retroalimentación, quiero que más o menos vayamos como que recapitulando un poquito. Si recuerdan, empezamos viendo lo que son morfemas, que los morfemas se dividen en dos, en lexema y en granema, ¿no? Muy pocos me realizaron la actividad como era. Entonces sí les pido que recurran a su material de apoyo. Es un librito que les voy proporcionando conforme vamos avanzando con los temas, para que entonces como que puedan tener más claro el significado del lexema y granema. Posterior a ello, después de que descompusimos palabras, vimos también lo que son los prefijos y sufijos. Vimos que hay griegos y que hay latinos, que no tienen nada que ver uno con el otro. Ya hicimos ejercicios prácticos en el pizarrón sobre prefijos y sufijos. También, si recuerdan, hemos ido viendo poco a poco a lo largo de estas clases todo lo que compone a la palabra, ¿no? O sea, también les dije por ahí una tareita de investigación. También eso les voy a pedir que si pudieran realizaran como que un repaso a esas investigaciones, porque de ahí vamos a ir sacando las preguntas de examen. Entonces sí, como para hacer hincapié en eso. Y pues el día de hoy son 3 temas que vamos a ver, que son los últimos de la unidad, que es lo que es pseudoprefijos, pseudosinencias y tecnicismos. Vamos a empezar por los pseudoprefijos. Los pseudoprefijos están compuestos por 2 palabras. ¿Se recuerdan? En la clase pasada les dejé una tarea que me buscaron unas palabritas sobre lo que son los pseudoprefijos. Bueno, pues son 2 palabras que hacen una, ¿no? Que al unirse se convierten en una sola palabra. Como lo podemos observar aquí, pues están viendo cubrecama, ¿no? O sea, son 2 palabras que tienen significados diferentes, pero que al unirse nos van a formar un solo significado. Entonces aquí podemos ver cubre. Pues cuando hablamos de cubre por sí solo, de manera individual, hablamos de que es algo que cubre, ¿no? Es algo que va a tapar, algo que está sobre algo, ¿no? O sea, lo cubre, lo tapa. Y si hablamos de cama por separado, entonces pues una cama es un lugar donde dormimos, donde descansamos, una cama donde podemos acostarnos, una cama que tiene un colchón, una cama que hay muchas definiciones que podemos tomar de cama, ¿no? Pero al unirse estos dos, al decir cubre, cama, ¿no? O sea que nos está hablando de a mi mente viene que es una sobrecama, como también le llamamos, es algo que va a tapar la cama, ¿no? Un edredón, por ejemplo, o sea, es un cubrecama, algo que me va a tapar la cama, algo que va a cubrir la cama. ¿Ven cómo la palabra va cambiando sus sentidos de acuerdo a sus significados? O sea, son 2 palabras con significado totalmente distinto, pero que al unirse nos van a dar un solo significado. También yo les ponía de ejemplo en la clase pasada lo que es sacapuntas. Sacapuntas, ¿no? O sea, sacapuntas. Saca, pues, salir, irse, o sea, sacar la basura, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero al unirlo con puntas, entonces, de inmediato nuestra mente nos traslada a ese aparatito que ahora viene en diferentes presentaciones, que trae su navajita y que nos sirve para sacarle la punta a los lápices, a los colores, a esas cosas que son de madera, ¿no? O sea, inmediatamente nos vamos dando una idea de lo que es un sacapuntas, ¿no? Y eso es a lo que nosotros llamamos pseudoprefijos, que son, recuerda que el prefijo es pre porque va antes de la palabra. Entonces un pseudoprefijo va antes de la palabra. Es esto lo que le da el significado a la siguiente palabra, ¿no? La primera palabra, pre, antes de.
¿no? Entonces, esto es lo que vamos a determinar como pseudoprefijos. Ahora, como pseudodesinencias, son palabritas muy complicadas. Sí les pido que revisen su material de apoyo para que, les digo, si no se entiende acá, pues ustedes puedan, pues como que ir viendo, ¿no? O sea, leyendo y viendo qué pueden entender ustedes de ahí, porque son palabras muy complicadas de pronunciar, ¿no? Imagínense, pseudodesinencias. Bueno, las pseudodesinencias nos hablan de que son aquellas palabras que nos hacen un significado en una sola palabra, ¿no? O sea, por ejemplo, monarquía es un tipo de gobierno, es un estilo de gobierno y es denominada monarquía, ¿no? O sea, eso es lo que es una pseudodesinencia, es una palabra que nos va a venir a resumir un acto, un acontecimiento. Les voy a leer un poquito sobre el significado de las pseudodesinencias. Bueno, nos dice que las pseudodesinencias, dice, son aquellas voces que tienen existencia y significado en sí mismas, pero que entran en la composición de palabras yuxtapuestas como segundo elemento. Por ejemplo, la pseudodesinencia es esta parte en monarquía. Es esto lo que nos va a... Recuerden que estas palabras vienen de prefijos y sufijos, ¿no? Vemos que los prefijos van antes, los sufijos van después. Pues en este caso los pseudoprefijos van antes de la palabra y son dos palabras. Y las pseudodesinencias van después del significante de la palabra. Entonces vemos aquí, por ejemplo, arquía, monarquía. Entonces esta parte es la que es una pseudodesinencia. También vamos a ver el ejemplo de algía. Algía. Esta es otra pseudodesinencia que al unirla con el primer, ¿se acuerdan del lexema sigranemas? Con el primer lexema podemos formar la palabra cefalagía. Cefalagía, ¿no? O sea, ven, esta parte es la pseudodesinencia y nos está hablando de cefal, que ya veíamos nosotros dentro de los sufijos y prefijos, que cuando hablamos de cefal hablamos de cabeza, ¿no? ¿Sí se acuerdan? De encefalograma, o sea, céfalo, hablamos de cabeza, ¿no? Entonces, estas palabras son las que nos van a venir a enriquecer nuestro léxico. ¿Por qué? Porque a nosotros hablar con un profesional, pues él nos va a hablar mucho con estos términos. Y es importante que nosotros sepamos de dónde vienen. Por eso yo les decía que estudiaran muy bien lo que es la tablita de prefijos y sufijos, porque ahí nos vienen pues prácticamente todos los prefijos, todos los sufijos y qué significan, ¿no? O sea, lo que les decía ahorita, cefal, ¿de qué viene? De cabeza, ¿no? Y algía, ¿qué nos está hablando aquí? De un padecimiento, cefalgía, ¿no? Entonces, estos son lo que son las pseudodesinencias. También vienen en el material de apoyo que se les va a proporcionar. Yo, en lo particular, preferiría que ustedes pasaran en su libreta, en una hoja blanca, estos cuadritos para que ustedes vayan memorizando. No tanto memorizando, sino que su cerebro vaya repitiendo los significados, las terminaciones, para que entonces en un momento dado ustedes puedan expresar con ese tipo de palabras y puedan tener un léxico más enriquecedor. Bueno, vamos a hablar acerca de los tecnicismos. Los tecnicismos son esas palabras que nosotros utilizamos para darnos a entender, pero de una manera un poquito más rebuscada, ¿no? Y los tecnicismos se dividen de acuerdo a su categoría. En este caso, el libro de apoyo, el material de apoyo que yo les estoy proporcionando, nos trae una tablita donde vienen todos los tecnicismos que se utilizan en ingeniería, en filosofía, en medicina, en derecho, en economía, en matemáticas. Y estos cuadritos son los que les pido por favor que me los pasen en limpio, porque son como que lo básico, ¿no? Para que nosotros podamos tener más amplitud en nuestro léxico.
Nos dice entonces que estos tecnicismos también están basados por por prefijos, sufijos, pseudoprefijos y pseudodesinencias. ¿Cómo lo podemos observar? En la palabra ortografía, ustedes a qué rama de profesional la unirían, ¿no? Ortografía nos habla de español, ¿no? De gramática, más o menos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos que tiene una pseudodesinencia en grafía, afía, ¿no? Y vemos que el lexical está aquí, ¿no? Ortografía. Y nos habla de una manera de hablar para expresarnos a nosotros como catedráticos y a ustedes como alumnos poder entendernos. Vamos a dar unos cuantos ejemplos de lo que son estos tecnicismos. Esto va a venir en su examen. El día de hoy les voy a dejar una tareita. En una hojita va, si ustedes gustan pueden pasarla a su libreta, tomarle una foto y enviarla, o bien como ustedes se acomoden, ¿verdad? Pero sí les pediría que cuiden un poquito su redacción y la manera en la que me mandan las tareas, porque me las han mandado un poquito así dispersas, un poquito como que sin darle la forma. Entonces sí les pediría un poquito como que le demos la forma. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, que en ingeniería, bueno, esto ya dijimos que viene de la materia español o de la asignatura español, ¿no? En ingeniería se puede usar hipogeo. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Nunca en mi vida lo he escuchado, ¿verdad? Hipogeo, entonces viene de hipo, de bajo, y geo, de tierra. ¿Qué nos va a pasar con lo que son los tecnicismos? ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de los morfemas y que les decía que etimológicamente la morfología se encarga de estudiar el origen de las palabras, la estructura de las palabras, perdón? Bueno, pues entonces la etimología, eso es pregunta de examen, la etimología se encarga de estudiar el origen de las cosas, ¿no? Entonces aquí nos habla en esta tablita de las palabras de la etimología de cada palabra. Entonces nos dice que hipogeo viene de hipo y de geo. Hipo, que significa debajo, y geo, que significa de tierra. Entonces su significado se ve que cree que vive o se desarrolla bajo la tierra. Y esto es un término de ingeniería. Vamos a ver, por ejemplo, un tema de filosofía, autocracia. Autocracia. Bueno, pues autocracia dice que viene de la etimología autos, que significa mismos, y kratos, que significa poder, autoridad o gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un sistema de gobierno basado en la voluntad de un hombre. ¿Ven cómo una sola palabra nos va a venir a definir tantas cosas? Lo mismo que decíamos con monarquía, ¿no? Habría que ver el origen de monarquía, ¿verdad? Bueno, pero como ustedes pueden ver, aquí viene Asia. Esta es una pseudodesinencia. ¿Ven cómo los prefijos y sufijos y todo lo que hemos estado viendo van formando palabritas que nosotros decimos, ah, caray, ¿qué es, no? Pero que al final nos van dando un significado, que con una sola palabra nosotros podemos decir muchas cosas. Vamos a irnos en el término de medicina, y en medicina tenemos infinidad, ¿verdad? Pero aquí nos mandan unos pocos ejemplos, y vamos a hablar de síndrome. Síndrome. Esa es una palabra que nosotros conocemos, ¿verdad? Es un término médico, pero yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida hablar de algún tipo de síndrome. Bueno, entonces vamos a ver que síndrome viene de sin, que es con, al revés, sin significa con, y dromos, que significa carrera. Entonces vamos a ver aquí que síndrome significa conjunto de síntomas caracterizados de una enfermedad. Entonces vemos como una sola palabra nos da el significado así enorme, ¿no? Eso es lo que es un tecnicismo. En derecho, por ejemplo, vamos a hablar de un convenio. Es una palabrita muy sencilla. Y a ver, convenio. Y nos dice que convenio viene del latín convenir, y es estar de acuerdo, llegar a un arreglo, contratarlo, etcétera, ¿no? Creo que esta estamos un poquito más familiarizados, ¿no? O sea, como que ya la sabemos más. Entonces vamos viendo
cómo estos tecnicismos van fluyendo. Hay de economía, hay en matemáticas, por ejemplo, teorema. Vamos a ver de dónde viene teorema, cuál es su etimología, qué significa, ¿no? Así poco a poco ustedes van a ir encontrando aquí en esta tablita. Y al final yo les puse un ejercicio muy sencillito, que es nada más de que ustedes me digan si corresponde, por ejemplo, la palabra bonificar, a cuál de las profesiones que vimos corresponde, a qué área pertenece. Ahí vienen unos numeritos, está muy sencillo el ejercicio para que ustedes lo puedan realizar. Y viene una línea para que ustedes me pongan qué significa. ¿Ustedes qué creen que significa esa palabra? Bueno, voy a hacer un espacio un poquito en esta clase. Son cosas muy sencillas, van muy explícitas en su material de apoyo. Voy a hacer ahorita unos 5 minutitos, con nuestros últimos 5 minutitos. Voy a hacer un poquito de retroalimentación, porque en la siguiente clase pues ya es su examen. Entonces vamos a ir viendo como que en general los términos, las cosas que hemos visto en estas últimas 3 clases, para que no se les complique tanto el día de su prueba. Me permiten un segundo, voy a ir por el borrador para poder limpiar. Vamos a borrar esto. Les digo, ustedes tienen la ventaja de que pueden pausar su video y pueden regresar a ver lo que está en el pizarrón, y pueden regresar a ver lo que es la explicación y todo, ¿verdad? Bueno, al principio de la unidad, yo les pedí una tareita, que ustedes me investigaran qué es lo que era verbo. Verbo. El verbo, así a simples palabras, sin complicarnos tanto, es la acción que realiza el sujeto, porque también se acuerdan que mandamos a investigar lo que era sujeto, ¿no? Verbo y sujeto. Bueno, pues el verbo es la acción que realiza el sujeto, ¿no? Y para formar una oración, pues tiene que estar compuesta de verbo, sujeto y predicado. El predicado es lo que complementa esto, ¿no? Porque no podemos poner perro ladra, ¿verdad que no? O sea, no podemos poner perro ladra porque no nos dice nada, es perro ladra. O sea, ¿cuál es el verbo y el sujeto, no? Bueno, pues entonces el predicado lo que nos da es el sentido de la expresión, el sentido de la oración. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el perro ladra. ¿Qué le podemos poner? Cuando ve extraños. Bueno, entonces vemos el sujeto, que es el perro, ladra, que es el verbo, y esto es el predicado, ¿no? El complemento de nuestra oración. También se acuerdan que nosotros empezamos viendo lo que es la palabra. Decimos que está compuesta por signos, ¿no? Que nos van a dar un resultado, y decimos que la palabra se compone de lexema y granema. Entonces vamos a ver que uno es significante y el otro es significado, si recuerdan, ¿no? Entonces el lexema es el que no cambia. ¿Qué podríamos poner? Automóvil. Automóvil. ¿Ustedes creen que esto no es un pseudoprefijo? Claro que es un pseudoprefijo. Estamos uniendo dos palabras, auto y móvil. Vamos a descomponer automóvil. ¿Cómo creen ustedes? Si estamos hablando de un pseudoprefijo que está compuesto por dos palabras, ¿ustedes creen que no tiene dos lexemas? Podría tener dos lexemas, pero como palabra entonces decimos que es lo dejamos en T, como auto, ¿no? Si dijéramos solo auto, dejaríamos en out, ¿no? Y podría ser automático. Bueno, ustedes ya hicieron muchos ejemplos, ¿no? Móvil, por ejemplo. Entonces, en automóvil hablaríamos de que esto es el lexema y este es el granema, si recuerdan. En móvil sería entonces
yo creo que es todo y de ahí podríamos cambiar, movilizar, movilización. Entonces, sí recuerdan, ¿no? Es como que para ir recapitulando un poquito y que ustedes tengan claro lo que es lexema y lo que es granema para el examen. Después vimos los prefijos, recuerden, son los que llevan, los prefijos van antes de la palabra, por ejemplo, examen, exnovio, les decía la vez pasada, exnovio, ¿no? Esto es un prefijo, ¿no? O sea, la palabra ex que nos dice que ya no es mi novio, ¿no? Bueno, espero que la clase de hoy haya sido interesante para ustedes, espero que hayan entendido. Sí les suplico por favor sus tareitas, son las tablas, recuerden las tablas en limpio y lo que va en la hojita ahí bien explicadito, que repasen su material de apoyo y pues les deseo la mejor suerte del mundo en sus exámenes.